Bienvenidos y bienvenidas a toda la gente que está comenzando a ver este nuevo programa, este nuevo capítulo de Grandes Desconocidos, en el que tenemos el placer de contar con Andrea Cid. Muchas gracias, Andrea, por participar con el programa. Gracias a ti por la invitación. Bueno, para quienes no conozcáis a Andrea, Andrea Cid es psicóloga, graduada en psicología, y luego hablaremos, tiene más formación y, bueno, experiencia profesional y demás. Pero como ha estudiado algo de lo que hemos hablado muchas veces aquí y que es pilar en el canal, como la psicología, siempre hay una pregunta que estoy haciendo, o casi siempre, em, a la gente que viene como invitada, y es si siempre pensaste, en este caso, en estudiar psicología, o si pues había otras ramas que te llamasen también antes de empezar la carrera. Bueno, así un poco del recuerdo que yo tengo, había como dos cosas más o menos que me gustaban. Una era marketing, no sé, a mí me gustaba lo de hacer exposiciones en empresas de marketing, publicidad y demás. Yo creo que un poco venía de las películas. Y psicología me gustaba, sé que va a ser un poco tópico, por mentes criminales. Me gustaba, empecé a ver la serie y bueno, en el colegio me acuerdo que con el orientador le dije, mira, me gusta criminología y me dijo, eso es mucha estadística, entonces me eché para atrás, pero bueno, igualmente lo decidí. Luego una vez en la carrera me di cuenta que creo que lo que me gustaba un poco era el estudio del comportamiento humano, ¿no? Pero bueno, Hmm. cuando estás en bachillerato, esa capacidad de reconocer por qué te gusta algo no está tan desarrollada, ¿no? Pero es un poco tópico y un poco quizá, ¿no? Gringo, lo de criminólogo, estudiar mentes de criminales, tal, pero bueno, creo que me atrajo mucho eso quizá. Sí, de hecho, bueno, ahí yo creo que no lo sabías, pero yo fue, o sea, no es que fuese ese el motivo, pero sí que en mi adolescencia siempre he sido muy fan de los libros de detectives y de, bueno, tengo una colección enorme de libros de Agatha Christie. Y de hecho había pensado en, cuando empecé la carrera, mi primera idea era hacer, especializarme en psicología forense, porque criminología todavía no era una carrera como tal, porque bueno, por lo menos donde empecé yo en Salamanca, era lo que se llama titulación propia, que bueno, son algunas, ¿no? Sí, en Santiago creo que también. Entonces, bueno, eso es un buen motivo. Entonces, claro, decías que no empezaste porque te decían que era mucha estadística y... Sí, me decían eso, es mucha estadística, claro, matemáticas no se me daba mal, pero yo me imaginaba una carrera estudiando estadística como que me parecía muy duro, pero bueno, estuve mirando un poco el programa, qué asignaturas incluye y demás, y era mi primera opción. Lo tenía claro, no exactamente como para decir quiero estudiar medicina porque quiero ser médica, pero yo sabía que la psicología me gustaba, por lo menos un poco sí que orientada al ámbito forense, un poco como en tu caso, pero bueno, le pasa a mucha gente que cuando estás en la carrera pues descubres más cosas y yo descubrí que realmente era la psicopatología lo que me llamaba la atención dentro de lo que en su momento yo veía, ¿no? Y así fue un poco. De hecho, era mi primera opción y por suerte me cogieron. Claro, te decía de estadística porque, sobre todo con la gente que habéis estudiado psicología como yo, quería también saber si, o sea, qué os sorprendió en sí de la carrera cuando entrasteis, porque a mí me sorprendió especialmente justo la estadística, ¿no? Que había Mm. varias asignaturas de estadística que eran bastante duras, al menos más duras de lo que podías imaginar Mm. cuando accedías a la carrera. ¿Tú entraste con programa de licenciatura o ya con grado? Yo con licenciatura en Salamanca y luego, Mm. pues bueno, como hice el traslado a Santiago, Mm. pues tuve que hacer otra vez las asignaturas de estadística por un problema que tuve con las convalidaciones. Bueno, Sí. entonces tuve estadística de sobra. Sí, a ver, yo estuve en la primera promoción de grado, entonces nunca sé extrapolar la comparación con licenciatura, porque en grado, vamos, si no recuerdo mal, se comprimieron muchas asignaturas que eran anuales en semestre. Y estadística yo creo que eran algunas de ellas. ¿Qué me sorprendió? Estadística, sí, en parte, y la biología. Por eso de que no te, cuando empiezas, pues bueno, un poco esa idea errónea, ¿no? De la mente como algo más abstracto, ¿no? Y me sorprendió mucho, pues, toda la biología que llevaba detrás la neurociencia, ¿no? Que luego me apasionó. Y estadística me gustaba, pero sí que es cierto que me costó mucho. Yo creo que quizá porque era un corto periodo de tiempo en el que teníamos que estudiarla en un semestre y,
Y bueno, fueron las dos cosas que me sorprendieron y que me costaron, porque luego, bueno, quizá también psicología organizacional, ¿no? Un poco Mm. porque también dentro de la carrera está solo una parte pequeñita y bueno, fue un poco lo que más me llamó la atención, ¿no? La estadística y la parte de biología que no te esperas, y sobre todo en mi caso que venía de letras, ¿no? Sí, aparte, ahora creo que en España al menos ya requieren que tengas en el bachillerato la Mm, parte de salud. Pero antes sí. no, ¿no? Antes accedías y, claro, te Había un encontrabas... curso, había un curso de fundamento, o sea, bases biológicas, ¿no? Para la carrera. Entonces yo lo hice. Pero sí, ahora creo que tienes que tener Sí. De la opción. hecho, claro, eso es uno de los temas que suelo dar el tostón yo con esto, de todavía mucha concepción de la psicología como ese concepto abstracto más ligado a la filosofía. Sin embargo, cuando al menos en España, porque no sé, en Latinoamérica o no sé cómo se trata o en otros países, en los estudios, por aquí en las universidades públicas, sí que está muy, o sea, muy, muy fuerte el tema de, o sea, da mucho peso de la biología, o sea, de neurociencia, mucho peso de estadística, como dices, de la parte de organizaciones, que se desconoce bastante. De hecho, hablaremos después porque ahí es donde has trabajado y demás. Y hay muchas ramas realmente dentro de la psicología social, por ejemplo, la psicología educativa, o sea, muchas cosas que por lo menos yo cuando accedí a la carrera, pues iba con esa idea de, pues, esas nubes que tienes de pensando que es Freud, que es psicoanálisis y que todo eso es lo que vas a dar en psicología. Y de hecho, en Bolonia ya no se da, ya se ha quitado la parte de psicoanálisis, de hecho. Sí que se estudia como historia de la psicología o tiene sus apuntes en algunas asignaturas, Yo aún pero tuve el Rochar también, por ejemplo, que sí, no sé si ahora lo siguen o lo quitaron ya, pero sí, bueno, sí, ya no se da tanto, no se da psicoanálisis per se, porque bueno, en España no es un área que tengan contemplada. En otros países sí, el sí. psicoanálisis es principal, ¿no? Hmm. Pero sí. Eh, claro, yo le veo un poco la traba a que solo lo tienen muy encaminado a la clínica. Y es cierto que mucha gente se entra en psicología por el área clínica, pero bueno, yo creo que también un poco, quizá me salgo de tu pregunta, ¿no? Pero No te el preocupes. problema, el problema aquí viene ya de que te están como predisponiendo a que tú ya en bachillerato, incluso en la ESO, tengas que tener claro qué vas a querer hacer. Porque si no tienes el bachillerato en el área de ciencias, eh, no vas a poder aspirar ya a entrar en una carrera. Una carrera a la cual ni siquiera tienes por qué dedicarte a la clínica. ¿Por qué? Ya como ya sabrá gran parte de la gente por algún programa tuyo o algún comentario, para ejercer dentro del área sanitaria tienes que hacer la carrera, pero tienes que hacer el máster de general sanitario o Hmm. opositar para el PIR. Entonces, no es que con la carrera ya vayas a poder hacer como antes que acabas la licenciatura y podías ir a trabajar en montar tu propia consulta. Hmm. Puedes trabajar, pues bueno, un poco de limbo de si estás adscrito a sanitario o no, el centro donde trabajas, pero bueno, la cuestión es que con la carrera per se no eres clínico. Entonces me parece un poco contraproducente y un poco, no sabría si decir hipócrita, ¿no? Que le pidas algo con lo cual después ni siquiera van a poder trabajar de ello. Y que le cierres la puerta a gente que a lo mejor pues quiere dedicarse al área de empresas o al área social. Entonces, bueno, creo que queda mucho camino. No sé si hay mucho interés tampoco por mejorar esto, ¿no? Porque, bueno, el máster de general sanitario nos afecta a los de grado, pero también les afecta a las personas de licenciatura. Yo es algo que siempre digo. Creo recordar que lo del máster general sanitario no era algo que estuviera claro desde el principio del grado. Yo me enteré No. creo que en tercero o cuarto y Hmm. fue como si yo lo llego a saber, sé que necesito X nota para entrar en un máster que necesito para trabajar. Sí, Y los de licenciatura ya ni te cuento. de hecho, lo del máster, yo recuerdo el año bueno, en el que yo me cambié, ¿no? Como decía antes, yo llegué tarde a la Universidad de Santiago, pero si no me equivoco, cuando yo empecé, o sea, cuando yo estaba aquí, la gente que estaba pensando en hacer el máster de General Sanitaria, creo que había la duda de si era obligatorio, que se pensaba que era obligatorio para hacer el PIR. Uh Y -huh. por lo que he estado viendo, al menos ahora, me parece que no. Me parece que tú puedes opositar al PIR teniendo la carrera sin tener el máster de General Sanitario, con lo cual hubo mucha Sí. gente que condicionó sus decisiones y conozco gente que se ha ido a trabajar al extranjero
para ahorrar dinero y esperar para hacer el máster de General Sanitaria y posteriormente acceder al PIR, cuando al final se vio que no era un Bueno, requisito. sí. Vale, sí, pues vuelvo a repetirlo. Ujú. La gente que estéis escuchando esto en podcast y en vídeo, veréis un pequeño corte, o sea, un salto, porque justo tuve un problema aquí de audio, y estaba diciendo que hubo gente que, con las dudas de cuando se implantó el máster de General Sanitaria, sobre todo tenían dudas de si podían hacerlo o no, porque las plazas de máster eran menos de las que solicitaba, como en casi todas estas cuestiones, y se pensaba que era obligatorio para para estudiar el PIR, y al final se ve que no lo es. Entonces hubo pues un lío durante muchos años, y aún sigue habiendo, que al final gente que quiere trabajar de sanitario pues no tiene acceso por lo que comentabas, ¿no? Justo antes. Sí, bueno, por si alguien que esté escuchando el programa pues se pierde un poco, antes estudiaba licenciatura de psicología nombrada en clínica y ya podías ejercer. Ahora con el grado tienes que hacer el grado y luego habilitarte como en abogacía, ¿no? Hacer un máster habilitante para poder ejercer dentro del área sanitaria. Para ser clínico hay que opositar. Bueno, es un poco un rollo. La cuestión es que evidentemente esto genera un problema por lo menos de base de que se ha hecho todo según el ritmo, ¿no? Entonces me parece muy bien que haya una legislación y que haya que cumplirla, pero también que haya unas posibilidades, porque ahora no recuerdo cuánta gente sale del grado de psicología y no todo el Mm. mundo quiere hacer clínica, pero no puede ser que a lo mejor tú tengas 130 plazas, imagínate, en una carrera y que solo tengas 33 en un máster habilitante. Es decir, ya no estamos hablando porque todos los máster tienes plazas, pero a lo mejor una persona que quiere estudiar el máster de psicogerontología o el máster de neurociencia va a ser más acotado a lo mejor, si no es un requisito obligatorio, que a lo mejor uno de general sanitario, que es mucho más general. Entonces, bueno, es un problema porque bueno, a mucha gente, en mi caso, pues bueno, no pude hacerlo pues, por tema económico y por las plazas, ¿no? Entonces, bueno, te limita mucho, sí que es cierto. De hecho, Y hay otro aspecto que yo, dentro de de las formaciones que me planteé hacer, donde hace poco estuve revisando por si era una opción de futuro, ¿no? Pues el estudiar el máster. Y al menos en las universidades que he visto, te piden que tengas al menos 90 créditos de la rama de la salud hechas en la carrera. Y sí, claro, yo tengo el certificado con las asignaturas y demás, y no te especifican que es del área de la salud. Aparte que cuando estábamos haciendo la carrera, no, eso no se sabía. O al menos no nos llegó esa información, al menos a mí. Entonces, sí que te recomendaban hacer determinadas asignaturas, pero no era una cosa obligatoria. Y claro, ahora mismo me encuentro con que al tener la carrera hecha, pues ya está, o sea, ya está todo el pescado vendido. Es decir, no puedo sí. volver atrás en el tiempo. Entonces ahora ya sí que no podría, aunque entrase por nota, hacer el máster de Ingeniería Sanitaria. Sí, sí que es cierto que, bueno, yo sí que me enteré, pero creo que fue el último año, porque yo tuve un gran dilema de estudiar psicofarma o no. Me encantaba, pero bueno, yo llevé, esto lo digo porque a mí me costó mucho el primer año y el segundo, porque yo venía de hacer exámenes de desarrollar y de repente los tipo test me explotó la cabeza y yo el primer año me fue muy mal, de hecho, pues tuve un año de beca perdido y, y luego, claro, me encontraba al acabar la carrera que no me apetecía, retomé muy bien, luego saqué muy buenas notas y tenía miedo que me quedase alguna asignatura suspensa. Y psicofarma me encantaba, pero me daba miedo porque todo el mundo hablaba de que era difícil. Y claro, sí que estaba el rumor y se decía, ¿no? Pero de esto de que tenías que preguntar en decanato y cercionar si era cierto, que tenías que tener 90 créditos para el máster general sanitario. Entonces también ya te está condicionando a tomar decisiones y así. Y bueno, al final lo hice, lo saqué, pero claro, siempre tienes las dudas y como siempre te llegan tarde, sobre todo las primeras promociones, porque las de ahora ya lo saben, pero las primeras promociones están en un limbo de información. Y lo que dices tú de que te vengan el título, tú tienes que pedir un certificado de tus notas. Y cuando lo pides especificar, cuando se lo pides a la OSC, el certificado de notas, les pides, bueno, la OSC o otras Sí, la que universidades. sea. Quiero que se mencione que tengo los 90 créditos sanitarios y te hacen una mención. Pero bueno, no es tu título, es Claro. simplemente que tienes que pedir unas notas, pagar otra vez y Sí. que te venga eso especificado para para prematricularte y a ver si te cogen. Claro, aparte, yo tengo que especificar que en mi caso sí que tenía, o sea, me llegó más tarde el saber eso, porque, como decía, yo hice un traslado, entonces yo llegué aquí, entre comillas, en Sí. tercero,
y mitad de tercero a cuarto, porque las convalidaciones me llegaron pues a noviembre, diciembre. Es decir, ya tenía un cuatrimestre hecho y fue cuando, es decir, fue bastante caos y obviamente pues ya no pude elegir lo que me tocaba, ¿no? En caso de haber querido hacer eso, ¿no? Pero bueno. Em, entonces, claro, el tema de ingeniería sanitaria, pues lo decíamos, lo destacamos porque es la rama que, aunque no sea todo clínico, como comentabas, ¿no? Que sí que hay mucho énfasis en lo clínico, sí que es verdad que es lo que más solicita la gente. Creo que alrededor del 80 y pico por ciento en las estadísticas de la gente que estudiaba psicología o que estudia, quería hacer ser clínico o sanitario. Entonces, aunque sea un porcentaje pequeñito, el resto de ramas, también quería entrar en ello y entraremos porque tú trabajaste precisamente como en psicóloga en recursos humanos. Pero antes de entrar en eso, también estudiaste, aparte de psicología, un ciclo de integración social, que es otra de tus pasiones, ¿no? En este caso, porque aparte tienes experiencia, en este caso de voluntaria, en asociaciones como Agadea, que hemos hablado aquí alguna vez de ella, cuando entrevistamos a David Facal, trabajando con personas con demencia, también en asociaciones en lucha contra violencia de género, de feminismo, si no me equivoco, y te has ido formando en esos temas. Entonces, quería saber, por un lado, el ciclo, qué tal fue, qué te aportó, qué aprendiste en el ciclo, y también, por otro lado, en las experiencias de voluntariado o de participar en asociaciones, que bueno, ya lo hablamos en esa entrevista, pero quería saber un poco en tu caso personal qué te aportó. Claro. Bueno, yo cuando acabé la carrera, bueno, casi acabé, me quedaba el trabajo a fin de grado, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando acabas todas las asignaturas y te queda el trabajo a fin de grado, ya no te dan beca. Entonces, bueno, yo me volví a casa de mi familia, a Ourense. Y, bueno, estaba un poco mal porque yo había hecho el trabajo a fin de grado con una mala experiencia, lo estaba volviendo a hacer y estaba un poquito perdida. Entonces mi hermana estaba mirando ciclos y mi madre me dijo, ¿por qué no miras uno? Y tenía ese mal concepto de después de una carrera un ciclo, no sé, porque yo quería hacer el máster, ¿no? Estabas con eso que nos meten en la cabeza, ¿no? Carrera, máster, tal. Y bueno, estuve mirando y me gustaba el ciclo de atención en emergencias y estaba también el de integración social y alguno más que no me acuerdo. Y bueno, estuve mirando las asignaturas y vi que tenían integración sociolaboral, metodología, intervención, también tenían, bueno, bastante ligado con psicología. Entonces un poco me decliné por matricularme, a ver si me cogían, me cogieron. Y solo hice el primer año, porque luego me incorporé al mercado laboral, ¿no? Pero la experiencia fue increíble. ¿Cómo explicártelo? Claro, tú te plantas en un ciclo con gente de 18 años y tú vienes de hacer una carrera y había algunas personas más como yo que venían o de una carrera o que ya tenían 30 y pico años, entonces vienen con otra mentalidad, ¿no? Y claro, lo disfrutas y lo aprovechas de otra forma. Y he de decir que me sorprendió gratamente para bien porque yo estaba allí aprendiendo más en un año de ciclo que lo que aprendí en un año de carrera. La dinámica, el profesorado en la universidad también. Teníamos un profesorado impresionante, pero quizá por la edad y por ya mi trayectoria vital quedé alucinada. Y me gustó el área de integración sociolaboral, metodología, que era como comunitaria, diseño de proyectos, implementación, y era como a ver si aquí mi idea era acabar el ciclo y hacer unas prácticas que me enfocasen mi cara al mercado laboral, ¿no? Pero bueno, luego empecé, que hablaremos después, ¿no? En el área de recursos humanos por una oferta de trabajo que tuve y lo tuve que dejar. A la par de cuando estaba ya en tercero o segundo de carrera fue cuando me metí en el tema de voluntariado y todo empezó pues el área de evolutiva, el máster de psicogerontología de Santiago, pues normalmente hace unas jornadas, ¿no? Y yo fui un año. De hecho, no sé si ya estaba por allí David Facal también. Y pusieron el documental de Bicicleta Cuchara Manzana, que trata de Pascual Margal, presidente en Barcelona, y que cuenta un poquito sobre la enfermedad y cómo hicieron la fundación. Y no sé, algo me hizo clic, me gustó mucho y no, era algo que nunca me había planteado. Entonces, luego a raíz de algún curso que hice, tomé contacto con Agadea, la Asociación de Alzheimer,
de esto que empezaba yo a decir tengo que estarme para adelante y me eché y fui allá a preguntar, me dijeron, sí, sí, ven. Y empecé. Fue chocante la primera vez. Vas con esa mentalidad de gente con demencia, entras, claro, ves personas mayores, me acuerdo de más una persona en un sofá, una señora allí cagándose en todo Dios, y yo decía, ¿dónde me he metido? Pero se me acabó a los 5 minutos, en plan, una experiencia alucinante con la psicóloga, con las auxiliares, el contacto con las personas que utilizaban el programa, con las familias que venían a recogerlo. He de decir que para mí el voluntariado me ha aportado una conciencia social, junto con todo el activismo dentro del feminismo, que me parece vital por carrera y por profesional y por personal. Es decir, el poder estar en contacto con personas, con profesionales, con familias, conocer de primera mano cómo se vive algo que estudias en la carrera, que no vemos casi nunca. Nunca tenemos esa posibilidad de estar como en medicina, ¿no? Que tienen más prácticas a lo largo del año. Nosotros no, nosotros hasta práctico, nada. Entonces, puede ser que la gente lo vea como aprovecharse profesionalmente, no, porque yo me llenaba más de otra forma, yo sabía que estaba aportando de otra manera y fue vital. Me gustó tanto que estuve todo lo que me quedó de carrera. De hecho, el primer año que empecé, en verano, estuve un mes yendo cuando acabaron las clases y me busqué en Ourense también a FAOR, la Asociación de Alzheimer de Ourense, para poder seguir durante los veranos. Y te da una perspectiva de la sociedad y de qué cosas más puedes hacer, porque gerontología, hay el máster de psicogerontología, pero claro, también está el problema de que si es un centro sanitario tienes que tener higiene sanitario. Entonces, lo que hablábamos de, hay muchas áreas dentro de la psicología, pero que también con estos te están impidiendo muchas veces salida, porque yo podría hacer un máster de psicogerontología, pero a lo mejor en un sitio donde quiera trabajar me dicen que no por no tener el otro. Pues todavía hay muchas preguntas y es una pena porque la psicología tiene muchas áreas en las que puedes salir. Y eso, y el Alzheimer, yo me acuerdo que en la carrera la gente cuando se enteraba de que estaba haciendo voluntariado allí me decían, pero si no te da pena. Y pues nunca me dio pena, es decir, lo pasé mal porque viví fallecimientos de personas con las que estaba cuando estaba de voluntaria, gente que, bueno, es mayor y sabes que está en un momento de su vida que puede que alguien fallezca, ¿no? Y es duro, pero no me ponía triste, todo lo contrario. Yo me sentía muy bien y lo que te decía, te genera una conciencia social que además lo puedes extrapolar a un montón de cosas, comprender por lo que está pasando la persona, cómo se trabaja en una organización, por lo que está pasando la familia. No sé, en tu caso me imagino que lo habrás vivido con alguna otra cosa, pero en cualquier área de la psicología tienes que enfrentarte en recursos humanos, a hacer entrevistas y a trabajar con personas, necesitas habilidades comunicativas. En investigación tienes que enfrentarte a nuevos retos, a manejar programas, a veces incluso con gente que va para poder hacer los experimentos, en clínica, en todo tienes que desarrollar ciertas herramientas y habilidades que puedes extrapolar pues, de una experiencia voluntaria. Y luego, bueno, no sé si tienes alguna pregunta, si no, sigo sí, hablando. Sí, yo vamos, encantado. De hecho, muchas de las cosas que comentas me darían para hablar 50 veces más, ¿no? Por ejemplo, destacando lo que tú comentabas, ¿no? De que el hecho, me imagino que pasa en más carreras o en más estudios, en más áreas, de que el hecho de que te especialicen hacia un lado, pues hace, sobre todo cuando es requisito indispensable, que sea de sanitario, pues hace que te limita, ¿no? Tú imagínate lo que decías, que hubieses hecho el de psicogerontología. Yo, por ejemplo, he hecho el de neurociencia, ¿no? Eh, hemos ido pues cada uno por la rama que más nos interesaba. Sin embargo, muchas veces para trabajar en centros o en algún trabajo, pues a lo mejor no te piden el de neurociencia o el de psicogerontología, sino el de sanitaria, porque digamos que es el más válido, entre comillas, em, el más demandado para tratar pues eso, en diferentes centros. Entonces sí que se te cierran puertas a nivel legal, porque incluso hubo gente que a mí, claro, eso no se sabe si no conoces si no estás en el mundillo, que me decía, oye, pero ¿por qué no trabajas, por qué no montas una clínica? O ¿por qué no montas algo? Y yo, ¿por qué no puedo? Y ellos pensaban que yo decía que no puedo como algo de moral, de que no soy capaz. Y yo, no, es que yo si lo monto es un delito. O sea, yo estaría
haciendo algo que es ilegal porque no tengo la licencia, como que sería en este caso del máster, ser sanitario, que no es ser clínico, porque bueno, eso también es otra... Sí. em, y esa es una de las, bueno, de las cosas que, de hecho, no tenía, claro, no había pensado en tratar, pero sí que es verdad, la dificultad de... porque hablan muchas veces hoy en día de con la transformación digital, con la era nueva en la que va a haber más automatización, hablan de la, ¿cómo le llaman? El volver a transformar, digamos, una persona que a lo mejor lleva trabajando toda la vida en un mercado, en un ámbito que va a desaparecer, el cambiar hacia uno que, pues digamos, que sea más en tendencia, más digital, más informático. Yo sí que entiendo el concepto, pero no estoy seguro de que vaya a terminar de funcionar del todo en algunos casos. Es decir, yo veo muy complicado que alguien que lleva 30 años, por ejemplo, trabajando en la obra, o de, es decir, o de camarero en un restaurante, veo que va a haber un poco de colapso en algún momento. Todavía a lo mejor no se está produciendo para esa readaptación al mundo digital. No sé. Ese es un poco del tema, ¿no? De los másters y demás, pero yo a nivel personal es lo que me parece difícil. Sí. No sé. Sí, sí que sí. Y luego podemos comentarlo un poquito cuando lleguemos a la parte Claro, sí, de hecho, del mira, tema. ya. De hecho, esto viene a colisión porque es que además Ujú. Andrea o sea, trabajó y fue su experiencia laboral en el ámbito de recursos humanos, en el que también, a través de diferentes cursos que he hecho yo, he visto que hay una percepción de que hay incluso extrañeza de que un psicólogo le interese estudiar recursos humanos. Cuando es uno de los bloques que en la carrera, tanto en psicología de los grupos, que hay varias que se trata de eso, de las organizaciones, se ve, pues bueno, los diferentes, de hecho precisamente, no centrado en las empresas, pues el Ujú. papel que puede tener una psicóloga en tu caso. Claro, tú desde dentro, coméntame, o sea, coméntanos un poco la experiencia que tuviste y qué papel podría tener un psicólogo o una psicóloga Ujú. en una empresa o, bueno, o en selección de personal o en el Mm. ámbito que conozca más o que tú quieras, vamos. Sí. Bueno, es una gran desconocida y olvidada, la verdad, porque, bueno, me imagino que lo que dices tú, no se concibe tanto una persona de psicología, ¿no? En una empresa. En cambio, es una de las que quizá más salida tenga, Ujú. porque hoy en día, bueno, yo estuve en una empresa de trabajo temporal y, bueno, es donde se mueve bastante posibilidad de trabajo, ¿no? Recursos humanos, pues bueno, al final tampoco deja de ser el estudio del comportamiento humano, pero aplicado a las empresas, ¿no? Entonces, está desde todo lo que es el diseño de un puesto de trabajo, eh, entender cómo es el puesto de trabajo para luego poder desarrollar un perfil de qué necesitamos para que alguien cubra este puesto. Por ejemplo, quizá en docencia no, porque son oposiciones más, pero por ejemplo, en docencia, un profesor para dar una asignatura, pues tiene que tener los conocimientos, pues la carrera de matemáticas, por ejemplo, o la formación que sea, pero también tiene que tener unas habilidades sociales y comunicativas, de las cuales a veces hay carencias, ¿no? Pero bueno, si hiciéramos un Mm. estudio de un perfil, pues tenemos que analizar, pues tiene que tener una buena comunicación verbal y una buena comunicación no verbal también, para poder transmitir conocimientos a los estudiantes. Tiene que tener una buena tolerancia al estrés y a la frustración, porque puede ser que los estudiantes tengan un buen comportamiento o uno malo. Buena capacidad de improvisación, adaptación, por ejemplo, ahora con el COVID, una buena adaptación y flexibilidad de poder pasar de clases presenciales a online. Entonces, todo esto es una evaluación de un puesto de trabajo. Y estas son cosas que tienes que tener analizadas previamente. Entonces, ahí entra también un poco el perfil de la psicología, ¿no? Estudiamos una carrera para entender el comportamiento humano y qué mejor que aplicarlo para saber qué tipo de perfil puede encajar mejor en un puesto de trabajo. Entonces, eso, competencias intelectuales como sociales, de liderazgo, depende. No es lo mismo buscar una persona para un puesto de un director empresarial o una directora empresarial que para una persona que es una docente. Y luego, pues también se puede dedicar al tema de la formación, analizar qué necesitamos para actualizar o para mejorar nuestros puestos de trabajo, qué formación específica, pues esta y esta, ¿no? Y bueno, y mediación entre los trabajadores, motivación, bueno, hay muchas áreas, ¿no? Concretamente yo, donde pues tengo un poco más de experiencia es en el tema de la selección. Como comentaba, yo estuve en una empresa de trabajo temporal. Bueno, estoy ahora en una excedencia, ¿no? Pero es donde he estado trabajando todo este tiempo y espero volver. Y
Lo que haces básicamente pues, es la selección. Haces búsqueda de perfiles, comprender el puesto de trabajo y entrevistar. Y ahí pues llevas a cabo muchas cosas de la carrera, ¿no? Pues las habilidades comunicativas, cómo manejar una entrevista, que esto también lo tengo discutido con alguna compañera, que al final son competencias transversales, que luego eso cuando quieres cambiar de área, que decías antes, lo de la rotación, una persona del ámbito laboral para una asociación de hacer entrevistas con personas, pues imagínate, una organización y hacer una entrevista con conductual, clínica y demás, pues bueno, al final tienes unas herramientas también de tener que estar entrevistando, analizando, evaluando, preguntando. Todos por primera vez, yo la primera vez que entré a trabajar aquí, a la semana me dijeron, toma, tienes que entrevistar a este candidato. Pero como, ¿qué le pregunto? Un currículum, Dios mío. Y ahora lo haces rodada. Entonces, bueno, básicamente aquí cómo aplicamos la psicología, pues vas a ver los currículums, qué quiere la empresa, esto, qué características son las mejores para este puesto y buscar. Y luego en los currículums y en la entrevista, pues preguntar mucho. Tienes que sacar la información tanto profesional como personal y de la persona en la entrevista de una forma amable. Depende del puesto, ¿no? Dentro del mundo de los recursos humanos hay entrevistas abiertas y cerradas, o estructuradas y semiestructuradas, igual que cuando lo estudiamos para clínica. Y luego también depende del puesto, pues si tienes que buscar una persona que pueda tolerar altos niveles de estrés y frustración y presión, pues a lo mejor haces una entrevista más estresante para la persona, más a dolor, como se diría malamente, ¿no? Y luego, pues bueno, elegir los candidatos que más acorde vayan al puesto para mandárselos a la empresa. Y luego hacer un seguimiento, cuando hay problemas con los trabajadores o el trabajador tiene problema, pues saber lidiar con eso. Bueno, hace falta mucha psicología en las empresas. Claro, en tu caso trabajaste en una ETT que, bueno, para gente que a lo mejor esté fuera de este mundo, es una empresa de trabajo temporal en la que diferentes empresas contactan con vosotros porque buscan a lo mejor un perfil de un candidato determinado y vosotros pues hacéis todo el proceso y luego pues decís, tenemos estos candidatos que pueden Sí, encajar, básicamente. es como una extensión del Departamento de Recursos Sí, Humanos, de se la podría decir. empresa. Claro, no sé si es algo que puede que sea que es una pregunta que no sepas, porque es a lo mejor imposible de contestar, pero ¿qué cantidad de empresas crees en proporción que a la hora de seleccionar eh, utilizan, pues, digamos que le importa realmente o analizan esos aspectos que comentabas pues, de las competencias que puede tener, habilidades y demás, o se centran más en otros aspectos que yo cuando estudié algún curso me llamó la atención porque pensaba que la parte de recursos humanos era más, pues eso, la parte que habíamos dado en psicología, de ver el perfil del candidato, y sin embargo, pues se centraba mucho en que cumpliese pues, los requisitos de la parte de ley, o sea, a nivel laboral, ¿no? Porque hay determinados contratos, por ejemplo, contrato de formación a menores de 25 Sí, años, no sé qué, no sé cuánto, tal. Entonces, como que nos hicieron mucho hincapié en que los candidatos a elegir, eso es lo que importa. Y como que el resto, bueno, es una cosa ya que si cumples estos requisitos ya vale. Y yo decía, oye, pero la parte de ver el perfil, ¿no? Y eso que comentabas de las habilidades, competencias que puede requerir, claro. eh, Todo va a depender lo que quieras para el puesto. Por ejemplo, si tienes que contratar a una persona para que te haga un servicio unas horas un día o unas horas a la semana, pues los viernes a la tarde, imagínate. Durante un mes necesitas a alguien para hacer este servicio. Pues a lo mejor ahí te prima más que sepa empaquetar, porque va a estar con empaquetado y me interesa que empaquete. Hombre, que no sea una persona que le vaya a dar patadas a las cosas, pero a lo mejor no tienes esa necesidad de un perfil tan quisquilloso, por así decirlo, ¿no? En cambio, si a lo mejor estás buscando una persona para que ejerza unas labores de cara al público, pues ya empezamos a tener más en cuenta X partes del perfil dentro de lo que es eso, lo que está diciendo, analizar el perfil. Y luego ya, cuando buscas un puesto de trabajo, que a lo mejor es algo que quieras que pueda quedarse tiempo, permanecer en la empresa, claro, la exigencia va cambiando y todo va a depender. Los puestos son tan variables y las empresas son tan variables que no hay un truco para decir esto es lo que quieren. Al final también
nosotros concretamente en la empresa pones en valor las personas y muchas veces incluso candidatos que a lo mejor no son exactamente el perfil a nivel formación o experiencia, pero que ves cualidades en la persona que crees que puede encajar con la política de persona de la empresa, pues intentas decirle, mira, le falta esto, pero tiene estas competencias que creemos que pueden encajar muy bien con la política de vuestra empresa. Todo va a depender. Sí, de No hay hecho, una varita mágica de decir esto es lo que todo el mundo quiere. precisamente con eso que acabas de comentar, estoy pensando en lo que también comentamos antes, ¿no? Que a veces hay una especie de titulitis, que creo que se puede definir así, en el sentido de que, o la sensación que me da a nivel personal y gente que conozco, ¿no? De que muchas ofertas de trabajo, de las pocas que pueden encontrar, pues de empresas o demás, o de TTs, o de webs de empleo, bueno, lo que sea, eh, prácticamente no cumplen nunca los requisitos, es decir, porque piden una cosa muy específica. Y es como, bueno, a veces siempre se echa, ¿no? Pues considerando, oye, a ver si tienen en cuenta, pues que en mi perfil haces una carta de motivación en la que especificas un poco, pues que estás buscando otras alternativas y para que vean un poco, pues eso, o para intentar transmitir esa idea que acabas de decir de que, aunque no tengan la formación específica, a lo mejor en un campo, o la experiencia que piden justo, pues que tienes herramientas que tienes de, pues, de otros trabajos o de los estudios que tengas, que pueden Claro, ser extrapolables, ¿no? A esa empresa y que pueden encajar. claro, ahí va a depender de uno, qué es lo que pide la empresa, por ejemplo. Que te pidan un programa específico de contabilidad y un idioma. Pues quizás es más difícil que si no lo tienes te vayan a admitir porque a lo mejor quieren a alguien que sepa porque tiene que cubrir a alguien que se va y no tienen tiempo de formar. Pero otras veces pues a lo mejor no tienes la formación, pues imagínate, yo qué sé, no tienes formación en diseño web, pero has estado trabajando en una empresa ayudando con el diseño web, imagínate. Es que todo hay un poco el trabajo es por la persona que busca empleo, de ver la oferta y que vea qué puedo aportar yo a este trabajo sin tener esto. Y intentar desarrollar la forma en la que se pueda ver en el currículum, pues con una carta de presentación, como bien dices, un currículum también bien estructurado. Yo muchas veces cuando hago la entrevista a la gente es algo que le comento, mira, buscar trabajo es un trabajo. Y lo que decías antes de la readaptación, que me lo anoté aquí porque era algo que podíamos hablar, mira, yo me he encontrado a gente entrevistando sobre todo el área de la construcción que comentabas tú, ¿no? Por ejemplo, antes hace mi padre que trabaja en esa área. Antes, yo me acuerdo estar entrevistando a un carpintero y me decía, yo es que es la primera vez, tendría 35 o 40 años, que vengo a una entrevista. Nunca tuve que hacer una entrevista para trabajar. Acababas un trabajo, pues a lo mejor ibas al bar a tomar un café y hablando, sí, ya acabé, pues está buscando trabajo a un carpintero. Pues ya ibas empatando un trabajo con otro. Entonces hay gente que nunca ha tenido que hacer un currículum, que nunca ha tenido que hacer una entrevista. Entonces, claro, hay un poco esa carencia de que se dice, no, analfabetismo digital, de gente que no se ha tenido nunca que poner en un ordenador y hacer un currículum, pero porque no lo ha necesitado, no es porque no les apetezca. Entonces, ahí hay una carencia, quizá no pues, por parte de oficina de empleo, cuando hay gente en búsqueda de empleo, fomentar eso, porque yo entiendo que a la gente pues le parezca un poco rollo tener que ponerse en el ordenador a hacerlo, porque no lo uso para mi trabajo, ¿para qué quiero? Y bueno, hay que cambiar conciencia, es algo que irá poco a poco y además ahora con el coronavirus cada vez más la parte tecnológica es indispensable. Tienes que saber venderte a veces para un puesto, para una entrevista también, ¿no? Y son, ya es lo que te digo, hay muchos factores. Y yo alguna vez en algún voluntariado que hice sobre cómo hacer currículum y demás, es que va a depender la empresa que valore, porque a lo mejor no hay un currículum específico que quieran, o pues hay gente que es más de poner el puesto de trabajo y ya está. A mí me gusta que me pongan administrativa, todo administrativo, y una frase o dos de qué hacías, porque te da a ti para conocer a la persona, ¿no? Es un mundo, es... Sí. De hecho, la gente que esté buscando trabajo, que estéis viendo esto, escuchándolo, pues seguramente os suene. Y a mí me ha pasado de que yo con mi currículum, cada vez que he ido a algún sitio, a algún curso, además, en el que tenía que llevar mi currículum para mejorarlo y demás, prácticamente era un currículum nuevo. Llevaba este, me lo borraban. No, eso está mal, otro. Y luego depende mucho de la persona que daba el curso, ¿no? Porque ellos tenían una experiencia de esos currículums. Entonces yo creo que
pues bueno, la esperanza que tiene que haber, o que al menos tendría yo, es que toque cuando vayas a una entrevista, pues alguien que, bueno, que realmente valore o que te dedique el tiempo, pues bueno, necesario, ¿no? Para hacer la entrevista, porque sí que es verdad que también se nota cuando has ido a entrevistas en las que hay gente que hace la entrevista un poco, a ver, puede sonar un poco tal, pero por hacer. Yo he ido a alguna entrevista en la que yo he hecho, bueno, lo mejor posible, es decir, yo las preguntas que me han hecho, es decir, he hablado normal ¿Mm? y la sensación que me daba, no sé por qué motivo sería, pero se notaba como que, bueno, como que estaba ahí en trámite, ¿no? Entonces eso, la esperanza es confiar en que justo pues a la otra persona a la que te entrevista, que está bien esté en un buen día, básicamente. Sí, al final no dejan, las personas que entrevistamos, no dejamos de ser personas, entonces a veces Exacto. puede pasarte algo y hombre, siempre intenta, yo por lo menos siempre intento que no influya, ¿no? Pero a veces pues también te puede pasar algo de repente que un problema en la oficina que hay que, yo qué sé, pues va a pasar o hay que hacer esto y ya estás pensando, tengo que a lo mejor pagarle a este trabajador y ahora tengo una entrevista, me voy a demorar, no le va a llegar todavía, estas cosas, ¿no? Sí, Entonces a veces, bueno, tienes la cabeza en otros sitios, pero bueno, hay que aprender un poco a gestionar. Y bueno, y sobre todo, pues en la oficina de empleo tienen áreas de orientación laboral y te hacen. A mí el currículum de la oficina de empleo personalmente no me gusta, porque es un formato. Bueno, ya me gusta más que la gente lo haga el suyo personal porque lo hace mejor. sí, Pero bueno, hay asociaciones y demás que te ayudan en búsqueda de empleo o en la oficina de empleo también tienen un área para ayudar en búsqueda de empleo. Entonces, es difícil. Buscar trabajo, una vez, yo siempre suelo decir a la gente que buscar trabajo es un trabajo sí, en sí mismo y es difícil, porque es levantarse, ir a buscar, ir a dejar currículums, que ahora con la protección de datos es todo por plataforma también, sí. y que no siempre te llaman, o no te llaman, o tardan en llamarte. Entonces, es un trabajo y es duro, pero hay que no perder la esperanza. Sí, yo siempre soy de los que pienso que cuanto más psicólogos haya en todas las áreas, va a ir mejor. Pero bueno, también es un poco barre para casa, ¿no? Entonces, em, vale, y yo creo que, bueno, hemos tocado un poco, pues, todas aquellos temas que has podido estudiar o que has trabajado. Y ya por último, es inevitable, hemos mencionado varias veces de coronavirus. Quería preguntarte cómo ves la situación de coronavirus, tanto ahí, que bueno, en este caso estás en Estados Unidos, como en las consecuencias, aparte, ¿no? Que puedas ver tú desde tu perfil de psicóloga, pues a nivel psicológico que pueden estar dejando, pues todos los confinamientos, esta situación de estrés constante, de que si hay vacuna, que si hay una nueva cepa, que ¿cómo crees que puede estar afectando? Bueno, esta tercera ola ya que estamos de pleno. Aquí en España está, bueno, está desmadrado ahora mismo. Y en teoría estamos cerca del pico de la tercera ola, pero bueno. ¿Cómo lo ves tú? Eh, Te voy a contar un poquitín de aquí y un poquitín luego ya encadeno con la parte más de psicología. Bueno, aquí, bueno, Miquel y yo siempre decimos que aquí no nos hemos bajado nunca de la primera ola, ¿no? Bueno, a mí me pilló, yo me vine aquí justo antes del bloqueo, de que explotara todo ese cerrar los aeropuertos en Estados Unidos. Entonces, básicamente mi tiempo aquí ha sido confinado. Autoconfinamiento, porque bueno, aquí ves más deje, quizá, ¿no? Pero no he tenido un pálpito con la sociedad tanto como si hubiera venido en otra época, ¿no? Entonces, bueno, lo que puedo apreciar, como Miquel trabaja en la universidad, pues es más en el campus, ¿no? En lo que son estudiantes y demás. Y quizás sí que se puede ver cierto aumento de ansiedad y de estrés, ¿no? Pues al final si están en muchas clases online, los estudiantes lo están pasando mal, tienen que gestionar, están encerrados con estar algunas personas contagiadas y con esa necesidad de productividad y de tengo que hacer mi Mm, trabajo, tengo que entregar estos papers, tengo que hacer tal. Entonces, bueno, la presión sigue existiendo, la de tengo que producir, pero a la vez los niveles de ansiedad que ya de por sí aquí hay bastantes, vamos en estudiantado se disparan. Y bueno, yo justamente pues conozco más a estudiantes internacionales que tú imagínate, hay gente que iba a irse este verano a sus países después de un año y pico y no han podido ir, entonces eso también palpa, ¿no? Sumado a que eso, si eres una persona internacional, estás en un país lejos, pues te mina mucho.
Y luego, consecuencias, es que en general en la sociedad yo creo que ansiedad y depresión un poco son como los más grosos, que quizá no porque vayan a aparecer así de repente, sino porque van a empujar a algunas personas a que podamos, pues quizá, que aflorezcan más de lo que a lo mejor podrían, antes de lo que podría haber sido, ¿no? Todo el mundo, pues bueno, como bien dices tú muchas veces, es ir al psicólogo no significa que tengas que estar muriendo porque estás fatal, sino por ir mirando cosas que necesitas. Pero quizá ahora pues se está propiciando unos niveles de ansiedad por falta de empleo, por estar confinados, por miedo a qué va a pasar, por la vacuna, que si sí o que si no, y luego situaciones puntuales, un poco como estábamos hablando antes, ¿no? Gente que vive con personas con demencia, los cuidadores, por ejemplo, y las cuidadoras, pues bueno, al final hay que pensar que es una situación muy específica y que van a, si ya necesitaban apoyo social, ahora que van a tener que estar confinados, y bueno, ya hablaste un poco con David Facal sobre ello, eso va a repercutir en las personas con demencia, pero también en las personas que cuidan, en los familiares que viven con estas personas. Y, por ejemplo, otro que, te digo estos dos porque son un poco las áreas que yo más conozco. Y luego también, pues, gente que, las mujeres víctimas de violencia de género, que es otra cosa que también se ha comunicado bastante en redes, por lo menos yo sigo más España. Claro, al final hay gente que ha estado confinada con sus propios maltratadores o personas que en su familia pues lo están pasando mal y no están siendo bien tratadas y están teniendo que convivir en ambientes hostiles. Entonces, todo esto quizá no a un corto plazo, pero sí que depende también lo que dure el coronavirus de forma dura, porque sabemos que durará mucho, pero de esta forma que está ahora mismo, va a repercutir. Y lo veremos un poco con el tiempo. Como se va haciendo un poco de llamamiento en alguno de tus programas, necesitamos más inversión en recursos sociales y sanitarios y necesitamos pronto, porque las consecuencias no van solo ahora mismo la pandemia. La pandemia está acentuando cosas desde el ámbito social sanitario hasta el ámbito laboral. Estamos viendo también que una economía capitalista que se enfoque en unos recursos, pues, por ejemplo, España, el turismo, algo como esto nos hace cojear la pierna y nos quedamos mucha gente sin empleo porque el turismo y la hostelería están sufriendo graves consecuencias por la pandemia. Entonces, como te puedes imaginar, mucho estrés. Sí, sí, o sea, de hecho, cuando siempre que Que hablo de suena un estos poco temas, pesimista, lo siento, pero... pero generalmente, a ver, o sea, siempre hay que verlo viendo tratar de mejorarlo, ¿no? O sea, ser optimista en tratar de salir de esta situación y de que vaya mejorando. Pero sí que es verdad que con esos temas, ¿no? Pues de que se van a exagerar pues los problemas, ¿no? Con seguramente depresiones y ansiedades derivadas de muchas causas, de encerramientos en ambientes hostiles, de bueno, de todo tipo. Yo siempre, o sea, a mí me recuerda, porque la psicología sí que es verdad, estos temas siempre están como más, bueno, más en un segundo plano. Y pasa también con la psicogerontología, con las personas mayores, que están como, bueno, no parece que sea un problema, están ahí y realmente pues en el estado en que están muchas veces y el trato que se les da, pues realmente sí que muchas veces lo es, ¿no? Necesitaríamos mucho más recursos para eso. Pero me recuerda, por ejemplo, pues cuando... Ahora sí que hay más concienciación, pero con el tema del tabaco. En el sentido de que cuando es algo más lento, algo más invisible, como puede ser que estés nervioso, pues bueno, es algo que puedes estar, ¿no? Que vives. Y estar con depresión pues se asocia a veces a estar triste. Bueno, son como esas, como no ves un golpe directo, como no veas un león que te persigue y es un virus que es pequeñito, pues hay gente que no cree ni que exista. Entonces, sí que las consecuencias, aunque puedes ser pesimista, sí que es verdad, van a ser grandes, aunque no veamos una forma, es decir, la depresión no es un león que te va a matar por la calle, ni la ansiedad es eso, ni el virus es eso, no es algo que se pueda ver al bicho en sí, Y tampoco van a salir las noticias diciendo hoy 500 nuevos casos de depresión mayor diagnosticados por ejemplo. y E tantos que se mantienen. claro, e infradiagnosticado, o sea, gente que no va, que no acude a eso, ¿no? Y no es noticia. Pues el COVID estamos viendo todos los días nuevos casos y, por ejemplo, de esto no se va. Es decir, no es algo que, no digo que tenga que, pero no es algo que vaya la gente a poder ver en números y ser consciente de
cuánta gente está teniendo depresión, Sí. ¿no? Y de hecho, en caso de que se pasase, me da la sensación de que a lo mejor, pues hay a lo mejor, pues vamos a suponer, un año de la salud mental, ese año le dan mucho bombo porque es la moda y luego al año siguiente ya ha pasado, ¿no? Ya no existe problemas de salud mental. Entonces, ahí es un poco pues la labor que, bueno, que a ver si sigue aumentando en redes. O sea, de hecho, tú me habías dicho, así en Petit Comité, me habías comentado que tenías pues ese proyecto, esa idea que te venía en mente, que yo te animo un montón a pues hablar bueno, de tratar, ¿no? De divulgar pues temas de que comentabas, ¿no? De que comentaste en este vídeo, de hecho. No sé cómo va ese proyecto, pero bueno, si ya sabes que cualquier apoyo podemos darte. Vale, gracias. Eh, Está en pensamiento todavía, porque como bien sabes, me gustan muchas cosas y no me siento preparada para, como decir, puedo hablar de esto, porque al final mucha gente va a saber más que yo. También es eso, ¿no? Es algo que nos enseñan. Si no eres sí. especial y no tienes una Eso luz es, creo ahí, que, no sé si es exactamente el nombre, pero creo que es el síndrome del impostor, ¿no? Se suele llamar que haces haciendo algo y sientes que no eres, que hay alguien profesional, alguien mejor que debería estar haciendo eso y tú y la, estás... y la titulitis, que como Sí, no tengo un máster especializado en algo, pues no soy sí, una persona que pueda ponerse a hablar de estas cosas, sí. ¿no? Yo siempre, que eso, claro, no hay que confundirlo. Yo siempre que, por ejemplo, hay alguna persona que está invitada, siempre hablo de vuestro currículum, de vuestra experiencia, pero no en el sentido de sois mejores por eso, sino simplemente pues es una muestra Sí, una de, introducción. claro, una muestra de lo que sois capaces de hacer. Pero yo soy de los primeros que siempre, como filosofía de vida y de pensamiento, eh, y es así. He conocido a mucha gente sin ningún título oficial que tiene bastante más rigor, incluso hablando desde la parte científica, en lo que dice y en lo que estudia, aunque no sea oficial, que gente que sí que tiene títulos oficiales. Con lo cual, pues bueno, esa titulitis, a ver si también, bueno, si va desapareciendo un poco, que yo estoy bastante en contra de eso. Bueno, pues yo creo que, bueno, llevamos 50 y pico minutos. Em, Gracias por participar, Andrea. La verdad que ha sido, pues bueno, un placer tenerte con el programa. Nada, si quieres decir algunas palabras así de despedida, pues ya sabes. Bueno, he hablado mucho, pero voy a decir unas. Nada, que aunque hemos sido un poco pesimistas aquí al fondo del capítulo, que no, que esperamos que esto nos ayude, por lo menos a una gran parte de la población en ciertos aspectos. Y nada, que cualquier cosa, si alguien quiere hablar sobre algún tema que se haya hablado aquí y quiera contactar, vas a dejar mis redes sociales ahí sin problema. Y poco más. Es decir, hemos hablado de muchas cosas, entonces un resumen así de cierre, que muchas gracias por invitarme, para mí es un lujo y que espero que siga yendo bien y que vaya muy bien, porque me parece muy importante esta labor de divulgación que estás haciendo, que además te gusta mucho y que además creo que tienes un montón de buenas ideas que pueden lidiar muy bien con la labor de divulgación para llegar a la población. Así que espero que veáis todos sus vídeos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Y eso, los enlaces de, bueno, de todo lo que, o sea, de las redes sociales de Andrea van a estar en la descripción del capítulo, tanto en podcast como en YouTube, la gente que lo estáis viendo en cada formato. Em, y por mi parte, bueno, también recordar o volver a incidir en esa parte del vídeo o del podcast en la que se ha frenado, ha habido como un corte, es porque he tenido que recortar una parte en la que ha sonado, bueno, en mi ordenador ha habido un problema de sonido, entonces ahí vas a ver un pequeño corte que puede quedar un poco raro, pero porque normalmente suelo hacerlo sin cortes, entonces pues bueno, lo aviso. Y nada más, como siempre, gracias por vernos y escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.